Hola queridos amigos, bienvenidos a Lecturas desde el Encierro. En esta ocasión les quiero hablar de un librazo. Se trata de Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, han escuchado hablar de él. Muchas veces nos los dejan leer en la secundaria, en la prepa, en la universidad, o nos los regalan. Es un libro que es muy fácil tener acceso a él. Es muy barato, está en las redes sociales, en muchos lugares está, se puede disfrutar sin ningún tipo de problema. Bien, José Emilio Pacheco es uno de los autores más destacados que hemos tenido en nuestra historia. Nos entregó grandes obras, ¿no? Algunas como El Principio de Placer, su columna del periódico Inventario, que aquí lo tengo. Su poesía que se reunió, se hizo una compilación que se llama Los días que no se nombran. De algún tiempo a esta parte son sus relatos reunidos. Aquí es donde está Principios del Placer y otros tantos cuentos. Y la antología de Inventario, sus columnas periodísticas que de veras que son una hermosura. Ahí sacas mucha información, los puedes consultar desde que se empezó a publicar, desde los años 70, del 73 hasta el 2014, que es cuando muere. José Emilio Pacheco pues nace en el 39, como ya les había dicho, muere en el 2014. Recibió muchísimos, durante toda su vida recibió muchísimos premios, y uno de los más importantes pues fue el premio Cervantes en el 2009. Pues bien, él, aparte de escribir novela, esta novela de Batallas en el Desierto y Morirás lejos, pues escribió cuentos, escribió poesía, escribió crónica, fue traductor, hizo bastantes cosas, ¿no? Entonces, quiero hablarles un poquito de lo que se trata el libro, un breve resumen de lo que es el libro. No quiero entrar en tantos detalles para que ustedes lo puedan disfrutar, pero quiero platicarles un poco el contexto de la historia. Batallas en el Desierto se publicó en 1981. Originalmente se publicó en 1980 en el periódico Uno más Uno, que tenía un semanario que se llamaba, un especial cultural que se llamaba Sábado. Ahí se publica por primera vez Batallas en el Desierto, y es ahí cuando mucha gente tiene acceso a él. Después se publica el libro, y es uno de los libros que más se ha vendido, o uno de los libros más vendidos, yo creo, que en la historia del libro aquí en México. Creo que esta es una ventana a la literatura con muchos jóvenes. Para muchos jóvenes ha sido su primer libro, y de ahí pues se han soltado para meterse en estas arenas movedizas de la literatura. La historia nos narra la vida de Carlitos, ¿no? Un niño de 8 años que asiste a la escuela en México, en un México de los 50, de mediados del siglo pasado. La historia toma eventos de los años 40, de los años 50 y de los años todavía de la década de los 60. La historia de Carlitos transcurre en el marco de la posguerra, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial. México es un país que no va a la guerra formalmente, va con el Escuadrón 201, pero no tiene unas implicaciones serias como otros países que sí vivieron la guerra en carne propia. México es un país que tiene, digamos, un periodo de auge en la cultura popular, digamos, en la economía, aprovecha el momento en el que, por ejemplo, Estados Unidos está entretenido. Es en ese contexto en el que se da la historia, la vida de Carlitos transcurre así. A pesar de que hay una idea del porvenir, una idea del vivir bien hacia el futuro, ya José Emilio Pacheco narra los serios problemas que tiene el gobierno de Miguel Alemán, sobre todo con la corrupción, que es un problema que nos sigue aquejando hasta nuestros días, ¿no? Pone de manifiesto la vida cultural de nuestro país, aunque era un momento en el que no había tele o pocos tenían acceso a la televisión. El radio era
una parte fundamental de la familia, porque se reunían alrededor de la radio las familias en México para escuchar programas como el Doctor IQ, la Doctora Corazón, Carlos Lacrau, tantos programas que se transmitían en ese tiempo, ¿no? Escuchaban a Paco Malgesto narrar los toros, a Carlos Alber narrar el fútbol. Las calles se llenaban ya de autos con las marcas de Dodge, Chrysler, Buick, Cadillac, entre muchos otros. Nos empieza a narrar José Emilio Pacheco cómo ya esta mar de carros se empieza a apropiar de las calles de México. José Emilio Pacheco también nos narra un poco la música que se escuchaba en ese momento, ¿no? Boleros, las rondallas, Amorcito Corazón con Pedro Infante, todo lo que estaba en auge en la cultura mexicana. La historia se desarrolla en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, una colonia que nace a principios del siglo pasado y que nace para la clase de abolengo, una clase alta del país, que se construyen unas grandes casonas, unas casas muy bellas, de las cuales pues ya se conservan muy poquitas o casi ninguna, y que después da paso a otro tipo de viviendas y que las ocupa la clase media, y es esa clase media a la que pertenece la familia de Carlitos, ¿no? El personaje de la historia. Su familia es demasiado conservadora y pues tiene ciertas costumbres que pues para nosotros ya no son tan aceptadas, pero que en aquellos tiempos pues eran lo normal, ¿no? Carlitos asiste a la escuela y pues por varias razones tiene amigos. Tiene a Rosales por una parte y tiene a Jim por otra parte. Jim en una de esas ocasiones pues lo invita a comer a su casa, y es ahí donde Carlitos conoce a Mariana. Mariana, la mamá de Carlitos, una mujer muy joven, muy bella, pero es novia de un prominente político mexicano, ¿no? Poderoso. Nunca se nos dice quién en la novela, pero se nos da a pensar que es un político poderoso, ¿no? De la época. Carlitos se enamora de la mamá de su amigo, es un amor platónico, y lo llega a obsesionar tanto el amor a Mariana que en uno de tantos días pide permiso para salir al baño y se escapa de la escuela con el único objetivo de declararle su amor a Mariana. Mariana entiende muy bien la situación, sabe que estas cosas hay veces que pasan, habla con él y dice pues que esto no es posible, le da un beso en la mejilla. Carlitos se va, o se emociona tanto, se regresa. Los papás de Carlitos pues alarmados por este evento pues, y con los conservadores que eran, pues los llevan al psiquiatra, lo llevan a confesarse, se lava la boca con jabón, muchas cosas, pero no pasa a más, ¿no? O sea, es la historia de un amor imposible, de un amor platónico que a muchos les ha llegado a pasar o nos ha llegado a pasar, ¿no? Pero José Emilio Pacheco, él cuenta que se inspira un poco en esta historia del amor platónico imposible de un joven con un adulto, de una frase de Graham Greene, que bueno, no recuerdo muy bien, pero dice que si hay amor, si existe un amor imposible, este es entre un joven y un adulto, ¿no? Ese es el amor imposible. Más o menos es lo que dice la frase. Lo estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente cuál es la frase, pero se inspira en esa frase José Emilio Pacheco para esta historia, para la historia del amor platónico de Carlitos y Mariana. Posteriormente, pues crecen, Carlitos encuentra a uno de sus amigos de la infancia, a Rosales. Rosales pues le comenta que Mariana tuvo un triste final. Carlitos investiga, pero pues ya nadie tiene razón ni de Mariana ni de Jim. Y así va la historia, en pocas palabras, de Batallas en el Desierto, que el título del libro se debe al juego que hacía Carlitos con sus amigos en la primaria, y que también alude a las guerras que se tuvieron en el Estado de Israel para que se consumara ese estado, que son las batallas en el desierto, y que jugaban Carlitos y sus amigos en el patio, ¿no? Jugaban a las batallas en el desierto a piedrazos en el patio de su escuela. Bueno, de eso va la novela, de eso va esta historia tan hermosa de José Emilio Pacheco.
Yo se las recomiendo mucho para estos tiempos de cuarentena. Es una novela que se lee muy rápido, pero no por eso es una historia sencilla, sino es una historia que se tiene que leer entre líneas. Tiene muchas lecturas, tiene muchas vertientes, porque yo la leo de una manera, ustedes la leen de otra manera, mis padres la leen de otra manera, mis abuelos la leyeron de otra manera, ¿no? Es un lugar, por ejemplo, la Colonia Roma, un lugar que ya, para mí, la Colonia Roma que nos expresa José Emilio Pacheco aquí ya no existe, pero que tal vez mis abuelos lo vivieron, ¿no? Nuestros hijos, pues ya ni siquiera conocieron la Colonia Roma que nosotros conocimos, entonces cada quien va teniendo una lectura distinta de lo que fue de lo que es la novela de José Emilio Pacheco. Entonces yo los invito a que le echen un ojazo. Se lee muy rápido, menos de 1 hora, 2 horas. También está el audiolibro por ahí si lo quieren buscar. Hay muchas maneras de acercarse a la novela. Hay una versión cinematográfica, la hizo Alberto Isaac, que se llama Mariana Mariana. La pasan mucho en la televisión, pero también la pueden ver en línea. Se llama Mariana Mariana. En YouTube está, ¿no? La pueden ver completa. Se disfruta muchísimo la novela. ¿Qué más hay? Hay un cómic. Estuvo también la obra de teatro, ¿no? Entonces hay muchas maneras de disfrutar las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y les voy a hacer otra recomendación de José Emilio Pacheco en el cine. Él hizo también guión para cine, hizo El Castillo de la Pureza con Arturo Rimstein, también es una gran película con guión de José Emilio Pacheco, pues también si le pueden echar un ojo, pues adelante, no se van a decepcionar. Y pues por el momento es todo, ya luego nos vemos con otra recomendación. Yo les mando un abrazote, cuídense mucho, espero que estén muy bien, espero que sus seres queridos también estén muy bien. No salgan de casa más que para lo esencial, ¿no? Estamos en el momento más crítico de esta pandemia y pues nos toca cuidarnos para que mañana podamos seguir con nuestras cosas, podamos seguir con nuestra vida, ¿no? Les mando un abrazote y hasta la próxima. Adiós.